Bien, llegamos al final de estas series que estamos haciendo de cómo salir de la crisis en Baleares. Y en esta ocasión quisimos encarar el problema desde abajo. En las últimas entrevistas hemos hablado con los líderes de las empresas más importantes y de las acciones empresariales más importantes de Baleares, pero ahora la perspectiva la queremos cambiar y enfocarla desde abajo. ¿Qué ha pasado en el estrato social inferior o trabajador con esta crisis tan fuerte en la cual se han perdido muchísimos empleos y qué se necesitaría para poder salir? En esta ocasión entrevistamos a Xavi Torres. Xavi, bienvenido. Muchas gracias. Que eres el presidente de la asociación Espiral, el director de Espiral. Sí. Correcto. Y también eres experto en el tema social o en el tema de asociación, de ayuda social, por así decirlo, ¿no? Sí, llevo muchos años. Entonces, ¿qué ha pasado, qué habéis visto vosotros en esta pandemia? Es decir, desde el inicio hasta ahora. Me estabas contando recién que mucha gente tenía solo para subsistir una semana, sí, que había gente que su trabajo obviamente desapareció o quedó precario. ¿Qué ocurrió en la parte trabajadora, en la parte que más, digamos, impactó la crisis, ¿no? Claro, nosotros lo que vimos en Espiral es que a la semana del confinamiento estricto de marzo, o sea, el 14 hubo la declaración de estado de alarma, pues el viernes siguiente, el viernes 20, ya sabíamos que había familias que ya no tenían para comer. Y como las nuestras, muchas otras, ¿no? Y eso básicamente es debido a que viven al día. Capacidad de ahorro es cero y el trabajo es precario, con lo cual todo este escudo social que se configuró esta vez pues circulaba de manera paralela a su realidad, ¿no? No tienes un contrato, no puedes acceder a un ERTE, vas al día en función del tipo de trabajos que te salen. En negro, evidentemente, en precario, pues no tienes ingresos y no puedes acogerte a nada. ¿Encontráis un número grande de estas familias? Sí, nosotros atendemos anualmente aproximadamente a 200, 220 familias y prácticamente la mitad de ellas estaba en esta situación. ¿Y la parte que estaba en el siguiente estrato social, es decir, el que tenía un trabajo regulado, qué ocurría? ¿Qué pasaba con esto? Bueno, allí hubo las que consiguieron que se tramitase su ERTE en un plazo relativamente razonable, pues bueno, más o menos pudieron subsistir. Algunas tuvieron que tramitar alguna ayuda muy concreta para puentear la situación hasta que se regularizase la renta, ¿no? Pero claro, los ERTEs eran prestaciones del 70% del sueldo declarado. Hay situaciones que son precarias o hay sueldos base muy pequeños, ¿no? Un poco la gran diferencia es que desde la última crisis la nueva categoría de trabajadores y trabajadoras pobres, porque son sueldos muy precarios por jornadas muy cortas. Entonces el salario mínimo se ha actualizado hace nada, pero está en los 1.000 euros en 14 pagas, ¿no? Entonces, si tienes una jornada parcial, estás hablando de un 70%, todavía queda la base mucho más reducida, ¿no? Y más todo lo que tardó en tramitarse claro, las prestaciones. ¿Y la parte política te ha ayudado en la parte más baja de la pirámide o no? Sí, a ver, nosotros afortunadamente la relación con los servicios sociales del Ayuntamiento de Palma, sobre todo nosotros trabajamos en los barrios de Playa de Palma, es muy estrecha y muy continua, y de hecho la comunicación fue constante. Nosotros elaboramos un protocolo de crisis donde íbamos baremando la situación de cada familia en función del tipo de necesidad que tenía, porque a lo mejor tenía un salario cubierto o una prestación cubierta, pero tenía una brecha digital enorme, con lo cual la cuestión de educación le quedaba totalmente descubierta, porque los colegios también cerraron, y también nos podíamos ir traspasando necesidades, ¿no? Y mira, esta familia me comenta que no tiene, vale, pues le tramitamos una ayuda y tal. Este nivel técnico operativo de 10, incluso nuestro equipo muy volcado, con multitud de horas y multitud de llamadas, ¿no? Nosotros en el periodo de marzo a 31 de mayo hicimos más de 1.200 seguimientos a familias, ¿no? A nivel político, el 2020, si mal no recuerdo, Ayuntamiento de Palma, que es el que conozco más, creo que tenía presupuestado 3,5 millones de euros en ayudas económicas. Liquidó el 2020 con 11 millones.
Entonces, o sea, dieron mucho más de lo que tenían en presupuesto. exactamente. Exactamente. Esto es un ejemplo de la cantidad de ayudas y de tramitaciones que se tuvieron que dar. Y eran prestaciones en efectivo, para pagar suministros, para pagar comida, para pagar lo más básico, sobre todo. O sea que el ayuntamiento se movió básicamente. Sí. En todo. Y en la siguiente esfera, en la parte que tenían los ERTES, ¿qué tal? Allí nuestro acompañamiento era distinto. Era distinto porque a veces únicamente necesitabas acompañar, que supiese la familia que estábamos presentes, a lo mejor con los niños, con las niñas, con los jóvenes, mantener el contacto e intentar mantener el ritmo de actividad que hasta ese momento era presencial, pues hacerlo online o hacerlo a través de teléfono. Incluso las clases de refuerzo académico que nosotros damos habitualmente también mantenían formato online, ¿no? Después de las 2 primeras semanas porque Claro. nos íbamos para 2 semanas, Sí, pero, al principio pero sí. fueron 3 meses, ¿no? Sí. Entonces lo adaptamos rápido. Lo que sí que tuvimos ir a domicilios es a repartir material escolar. Eso es, sí, porque o no podías salir, o no tenían con quién dejar, o no tenían posibilidad de comprar material para hacer actividades, cuadernos, etcétera, ¿no? Y ahora, actualmente, ¿en qué situación se encuentra? Tú dijiste trabajas la parte de Playa de Palma, ¿verdad? Sí. El resto, digamos, de la isla, si tuvieras que hacer un scope de la isla, ¿qué situación dirías en general que tiene y qué recomendarías hacer? Bueno, es verdad que estas últimas semanas son bastante optimistas, posible quinta ola aparte, y la actividad económica parece que se está recuperando poco a poco, aunque la previsión es que se necesite otro año más para estar a niveles pre-COVID, ¿no? Y eso se nota en ocupación. Se nota porque todavía hay personas en ERTE, en según qué sectores no se ha incorporado 100%, hoteles en Playa de Palma están al 50-70% de apertura, todavía es poco. Hay relativamente pocas incorporaciones porque antes se está tirando del personal eventual, del personal fijo. Nosotros tenemos contacto con hoteles por nuestro programa de ocupación, que hacemos servicios de intermediación, y el año pasado la contratación fue bajísima. Claro. ¿Por qué? Porque tiras del personal que tienes y del personal fijo discontinuo e incorporas, en vez de abrir 4 o 5 hoteles, abres uno y pones todo el personal allí, que también es lógico, faltaría Lógico. más. Claro, ahora sí que vamos viendo nuevas incorporaciones, sobre todo las rápidas. Tenemos una muy buena relación con un hotel muy concreto en Playa de Palma, que de repente el mes de mayo estuvo a 100%, porque se abrió un canal con Alemania, entonces tuvo un 100%, nos contrató para un mes a 6 personas de golpe prácticamente, ¿no? Claro, recomendaciones, lo mío es la parte social, lo decías ahora, Sí, sí. No la económica, pero bueno, sí que creo que es básico en cualquier organización cuidar al personal, ¿no? Entonces, en ese sentido, un cliente volverá por un buen servicio. Y si se invierte en cuidar a los equipos, en hacer unas buenas selecciones y en facilitar que personas que a través de un trabajo dignifiquen su situación, el plus de motivación es muchísimo más alto que quizá otro tipo de perfil. Explicabas recién que el trabajo dignificaba mucho. Sí. Notabais ahí en el estrato social, digamos, que más necesita, cuánto aporta, ¿no? Si lo puedes explicar un poquito mejor. Sí, bueno, lo puedo intentar. Sí, claro. Si los ingresos de tu familia, como sea, más grande, más pequeña, con niños y niños tal, dependen de que te tramiten o que cobres una ayuda o un subsidio, sea un ERTE, sea una prestación económica, sea una ayuda de urgencia de servicios sociales, y no sabes cuándo te lo van a poder volver a dar o cuándo te lo van a poder tramitar, al final tú vives en función de eso. Claro. ¿No? Y cierto es que ahí tiene que haber una cierta corresponsabilidad, ¿no? Entonces ahora yo recibo unas ayudas porque mi situación le requiere y yo tengo que cumplir, por ejemplo, siendo activo buscando trabajo, ¿no? Claro. O teniendo cuidado que a mis hijos e hijas no les falte de nada. Pero si esto se cambia, si sustituimos el ingreso que tiene mi familia porque es por vía prestaciones, por un trabajo, por un sueldo que yo me he ganado, y que yo cobro y con ese dinero yo distribuyo como mejor creo que interesa a mi familia, claro, el punto ya recae sobre mí.
no recae sobre la finalidad de la ayuda o de la prestación económica que me han dado. Y eso al final lo que hace es dignificar, porque tú sabes, lo que has cobrado es porque ha sido tu trabajo, porque ha sido bien hecho, y por lo tanto entonces tú puedes elegir dónde invertirlo, dónde gastarlo. Y una tercera sector, digamos, son esos pequeños empresarios autónomos. ¿Qué ocurrió con esos? Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Sí. Bueno, a nosotros nos ha llegado en algunos pues, que han tenido que cerrar lo que tenían, pequeños autónomos, microempresas de construcción, de servicios, que bueno, pues han tenido que cerrar o que lo han pasado muy mal porque han tenido bajones de ingresos, ¿no? Incluso de pasar de un extremo a otro, o sea, tener una situación. Me viene al caso familias que se dedicaban al sector publicidad, comunicación, ¿no? De un escenario 2019 muy positivo, con una proyección y con una planificación muy positiva y con una situación muy buena, a pasar a cero y realmente estar en solicitando prestaciones y solicitándonos becas, por ejemplo, para que sus hijos e hijas asistan a actividades nuestras, cuando por ahora no les había sido necesario, ¿no? Claro, de ahí todo tiene que empezar a ajustarse y las ruedas tienen que empezar a girar para que los engranajes se vayan acoplando y bueno, lo sabemos, la economía es de muchos engranajes y de muchas ruedas. ¿Y qué recomendarías entonces para este año entrante que viene desde septiembre, digamos, por así decirlo? Es decir, que termina la época de turismo hasta junio o mayo del año que viene, donde reempezaría realmente la recuperación económica, ¿no? ¿Cómo pasas el tramo último de la montaña, ¿no? Bueno, un buen amigo nuestro dice que crisis es oportunidad en chino, ¿no? Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, y sin tener recetas mágicas, la sensación es que se está desaprovechando para intentar revertir la situación de nuestro modelo económico, ¿no? Entonces, si precisamente cuando ha habido parón turístico, de la industria turística, se ha parado prácticamente todo, no parece que se esté haciendo nada para ir revirtiendo este sistema, ¿no? Entonces, tenía un muy buen amigo mío que me decía, para quitar una cosa, antes de quitarla tienes que saber qué tienes que poner en su sitio. Entonces, no es parar y decir, ya no queremos industria turística, sino decir, bien, si quiero frenar mi dependencia de la industria turística como sociedad, como comunidad, pues tendré que ir aumentando el peso de otro sector de la industria o de los servicios, no tiene por qué necesariamente ser industria, ¿no? Para que paulatinamente pueda yo ir compensando, esos son vasos comunicantes. Entonces al final hay que llegar a una producción, hay que llegar a un volumen económico para poder garantizar servicios, funcionamientos, etcétera. Si no llegas de una manera tienes que llegar de otra. Entonces la sensación es que parece que se está desaprovechando para poder poner el foco en promover otro tipo de industria o de servicios. No digo que sea fácil, pero lo que está claro es que esto necesita tiempo. Cuanto antes nos pongamos, antes llegaremos. Claro. Cuanto más tardemos... La parte de acción social, ¿cómo la veis para este año, para el próximo invierno, digamos? Bueno, a ver, las entidades del tercer sector, entidades no lucrativas, diferentes al sector primario, o sea, a la administración y a la empresa, bueno, son años duros. O sea, el 2020-2021 todavía, pues igual que la empresa tenemos este punto de anestesia por ayudas sociales para emergencias también. No ha sido nuestro caso, pero sí que es verdad que ha habido compañeros de otras entidades que han recibido fondos extraordinarios por emergencias COVID muy altos, porque también han tenido un volumen muy alto de atención, ¿no? Hemos triplicado el número de ayudas del número de personas que atendemos. Esto es a nivel general, ¿no? A nivel general en Baleares, sí, sí. Y de hecho se han tenido que generar diferentes líneas de ayudas para entidades que hacen reparto de alimentos, ¿no? Cruz Roja, Cáritas, Banco de Alimentos, etcétera, ¿no? Pero esto se va a ir acabando. Claro. Entonces, las entidades que necesitan la captación de fondos privados, donaciones, socios, etcétera, lo van a ver complicado, porque evidentemente necesitas que las personas que son posibles o donantes objetivos tengan poder adquisitivo. Si no lo tienes, es lo primero que tú recortas.
Y además eventos de captación de fondos, cenas solidarias, rifas, carreras, etcétera, todo esto ha quedado parado porque no se podía hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, esto es un tema que limita y va a costar volver a recuperar. Aquellas que a lo mejor como nosotros tenemos puesto un poco el foco en lo que es la prestación de servicios como vía de ingresos, ¿no? Bueno, pues explotamos lo que sabemos para generar servicios que generen fondos libres, no finalistas. Claro, esto se ha parado también, claro, porque hay mucha actividad que se ha parado, bien por limitaciones, bien por falta de disponibilidad, ¿no? Entonces vamos a tener que tirar otra vez de ingenio, de eficiencia, de seguir haciendo más con menos y de preparar muy bien las organizaciones para este tipo de cambios. Y bueno, personalmente sí que aprendimos de la anterior, de gestionar, no de gestionar mejor, pero sí de tomar mucha importancia mucha más importancia de la gestión financiera, ¿no? De disponer unos buenos fondos propios, de que esté bien, de que no haya una deuda, que puedas en un momento dado gestionarte sobre ella. Un resumen de qué le pedirías a la parte privada y uno que le pedirías a la parte pública. Venga, uno y uno, bonito reto. A la parte privada, que crea en esa capacidad y en esa motivación de las personas por mejorar su situación personal. Entonces, no se olviden del empleado. Exacto, ¿no? Es decir, hay muchísimas personas que esa diferencia entre optar o no a ese puesto de trabajo que ofrecen, no solo les va a dignificar, sino que les va a cambiar mucho el chip, porque además la expresión es muy plana, ¿no? Pero es un subidón de autoestima muy grande, ¿no? Y eso repercute mucho en lo que es el grupo familiar, porque están mejor. A la parte pública, que no se olviden de esa... Yo he estado haciendo unas formaciones estos años y hablaban de la importancia del liderazgo en este momento, ¿no? Y hablaban de las luces cortas y las luces largas. Es decir, hay que tener una luz ahora en el corto plazo, porque si no, esto no tiene sostén. Correcto. Pero hay que mirar a largo. Correcto. Entonces, ¿qué sociedad, qué modelo económico queremos en 10, 15 años? ¿Cuál es el que queremos? Si no lo sabemos, trabajemos para definirlo, trabajemos conjuntamente. Claro. Sector empresarial, sector social, sector político, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a hacer pasos. Porque cuanto más tardemos en empezar a hacerlos, más vamos a tardar en llegar. ¿Y a corto plazo qué le pedirías? A corto plazo, que no se olviden de este cinturón de protección social. Que no se olviden. En vez de 11, que fueran 22 millones, tal vez. Bueno, no, porque significaría que no estamos revirtiendo nada, ¿no? Pero que si son necesarios 11, que movilicen esos 11. Va, perfecto. Bueno, Xavi, muchísimas gracias por la atención y, como veis, tenemos que seguir trabajando para sustentar y salir de esta crisis económica desde abajo hacia arriba y también desde arriba, de la parte empresarial, con imaginación y con retos para poder dar una nueva economía. Gracias.